Hola a Hola a todos, todos. nosotros somos Urano en la mochila. Y el día de hoy venimos con un nuevo episodio. Hemos descansado en estas vacaciones Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo. ya se ameritaba. Y pues bueno, el día de hoy, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy llamas? bien, yo soy ¿Quiénes Juani, somos? para los que no conocen. Yo soy María Inés y bienvenidos a Urano en la mochila. Si este es el primer episodio que escuchan, esperamos que les gusten mucho. Y esperamos escuchen más si es el primero. Ujú. También, Nuestro último episodio fue un gran episodio por si lo quieren ir a visitar. sí, Tuvimos nuestro primer invitado especial. les agradecemos mucho por el gran recibimiento que tuvo ese episodio. Nos motiva a seguir haciendo episodios que tengan invitados y que sean, pues, de temas que tal vez nosotros en sí no dominamos, pero que hay otra gente que sí. Ya esperamos traerles más invitados con el tiempo y de distintos temas también para ir Ujú. variando. Sí. Pero bueno, o también queremos escucharlos a ustedes, su opinión y pues ver qué pide el público. ¿Qué es lo que quiere la gente? Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema tal vez un poco diferente. Un tema de relevancia actual como Como suelen ser, todos. como todos. Sí, este tal vez no tiene tanto que ver con la ciencia en sí, es decir, no tenemos conceptos científicos al respecto, pero siempre va muy alineado con la Con visión de nuestros Urano en la mochila. principios. Sí, correcto. Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de una problemática actual y también ir viendo cómo esto se puede ir mejorando, cómo se puede ir solucionando. Ujú. Y todo esto es en relación a las ciudades. Pero para empezar, empecemos con lo bueno. ¿Qué es una ¿Qué nos ciudad? aportan las ciudades? Bueno, sí. En la actualidad, mucha gente vive en ciudades y cada vez van creciendo más. A partir de la revolución industrial, pues mucha gente se pasó, La urbanización se ha catapultado. ajá, de los campos a vivir más en ciudades, porque las ciudades traían más desarrollo, Presentan más traían oportunidades. oportunidades, sí tienen más acceso a pues cosas que antes no tenían, a recursos, a servicios que antes no habían, crean conexiones, carreteras, todo este progreso, todo este desarrollo viene junto a las ciudades y eso es algo muy bueno. Con las ciudades crece todo el desarrollo, las oportunidades. Y Ujú. significa también que nosotros como sociedad, como civilización, estamos creciendo y estamos avanzando también. No, el hecho de que hayan más ciudades no significa que eso sea algo malo. Ujú. Sí. Sin embargo, hay un sin embargo, que muchas de estas ciudades que tenemos, pues suena muy bonito escuchar más desarrollo, más oportunidades, más trabajo, pero también muchas de estas ciudades son malas ciudades, por así decirlo. Fueron mal diseñadas, Ujú, mal planeadas o mal construidas. ujú. Y en la actualidad, pues a pesar de que tal vez tienen hospitales y tienen centros educativos, pero realmente no, no cumplen su deber como ciudad. La gente no se siente completamente satisfecha en ella. Ujú. Y un gran ejemplo, o sea, un clarísimo ejemplo que todos aquí conocerán, pues es la ciudad donde vivimos, la ciudad de Guatemala, Bueno, depende de dónde nos están para la escuchando. mayoría de gente que nos escucha, Los de creo yo. Bulgaria tal vez Los de no. Bulgaria definitivamente no se van a identificar. Ellos Los... estarán pensando de qué se trata este episodio. Nuestra ciudad es muy Sí, buena. no, ajá. Pero bueno, si alguien es de Bulgaria, pues puede escuchar la otra parte. Y si son de Guatemala, pues pueden ir concordando o estando en desacuerdo con lo que decimos, según de las ciudades. Yo creo que también para la mayoría de gente de Latinoamérica, si es que alguien de Latinoamérica también nos escucha. Ujú. O incluso en Estados Unidos, si hay alguien de Estados Unidos también. Sí, o sea donde sea que ustedes se encuentren, tal vez pueden encontrar puntos con los que están de acuerdo con sus ciudades y puntos con los que no están de acuerdo que tienen sus ciudades. Bueno, ¿y por qué decimos que muchas de esas ciudades no están cumpliendo su labor como ciudades o están siendo mal diseñadas, mal construidas? Porque muchas veces las ciudades solo se van dando orgánicamente, es decir, no hay gran planeación detrás, solamente se van haciendo los edificios donde caigan y pues todo a conforme se pueda. Y esto resulta en zonas que están pues mal distribuidas realmente. Así es, zonas en las que, por ejemplo, vemos que levantan edificios donde antes había un campo, por ejemplo, o edificios donde antes había un restaurante y uno dice, ¿cómo puede ser que aparece un edificio aquí? Ujú. O que de la nada están destruyendo aquí para pasar una calle. O sea, cosas que uno dice no tiene sentido que estén poniendo esto aquí cuando lo pudieron haber puesto en otro lado y lo haber planeado bien y haberlo distribuido bien. Pero es como vemos que no hay una buena planificación de las ciudades.
Entonces las cosas se van poniendo donde caigan, donde puedan, en lugar de hacerlo de la forma más eficiente Óptima. posible, de la forma Ujú. más óptima y que a todos les convenga. Sí, y esto también no solamente resulta en estas, pues, toma de decisiones que parece muy aleatoria y que seguramente así es, sino que también muchas veces puede resultar en más tráfico, porque al no tener una correcta planeación de la ciudad, pues no es como que exista, bueno, esta zona va a ser un poco más para este tipo Transitada. de actividades, ¿sí? Entonces, pues en eso va a resultar. Quiero hacer tal vez una aclaración, que nosotros no somos urbanistas aún. Todavía. Todavía no hemos sacado ese El título. diplomado. Entonces, pues, tal vez un urbanista tendría más detalles que agregar al respecto, pero también estamos Por si un compartiendo urbanista nos escucha, ujú, invitado para el próximo una episodio, colaboración, escríbanos al DM, por favor. pero también podemos hablar un poco desde nuestra experiencia, ¿no? O sea, cómo hemos vivido en esta Todos ciudad podemos compartir lo que hemos vivido, lo que hemos sentido ujú, desde que vivimos en desde una ciudad. pequeños, desde que vivimos. Pero bueno, entonces no solamente no existe una correcta planeación de la ciudad y ya vemos que esto resulta en más problemas, sino que también el problema principal, podría decir, al menos de nuestra ciudad y tal vez de muchas otras, es la falta de transporte público. Sí, es un gran problema. Y con eso, pues, el aumento del uso de carros, que todo el mundo anda en carros y eso aumenta todavía más el tráfico. Ujú, O sea, no, o sea, este problema de la falta de transporte público y de la seguridad y que sea accesible para todos los lugares, degenera en que todo vaya a caer a que todos usan carros y que cada vez el tráfico sea peor y peor y que las ciudades se construyan para que tener más carros y ujú, más calles y más estacionamientos en lugar de mejorar el transporte público. ujú. Sí, exacto. Y justamente si las ciudades están construidas alrededor de los carros, la gente se va a ver obligada a usarlos porque no hay buenas aceras donde se sientan seguros al pasar, no hay alternativas de transporte si quieren movilizarse de un punto a otro. Entonces, la única opción realmente para sentir una propia autonomía y dignidad al andar por la ciudad puede ser un carro y esto pues no debería ser así. Para poder movilizarse de forma segura y que uno se sienta cómodo. Ujú, Porque muchas veces se hace el intento, pero se hace a medias. Por ejemplo, en algunos lugares que hay ciclovías, pero más que una ciclovía es un pedacito de calle que sobró donde pintaron una línea ujú, y que dijeron pasen las bicis de aquí. Pero de todas formas cualquiera puede pasarse por ahí, cualquier carro se queda parqueado, las motos pasan por ahí, por ejemplo. O las se ponen aceras, pero son diminutas, entonces apenas si pasan las personas. O de que en el camino desaparecen, entonces uno tiene que cruzarse la calle a puro tubo. ujú. Hay un poste en medio de las Así aceras. es, no están bien diseñados y se hacen estos intentos a medias que al final terminan haciendo más daño incluso Ujú. porque las cosas no terminan de darse. Y muchos, pues, nos quejamos del tráfico, nos quejamos de lo mucho que tarda moverse de un lugar a otro, y es realmente que la ciudad no nos da otra opción. Si queremos ser peatones, pues nos encontramos, como decíamos, caminos peligrosos que no son muy accesibles para el peatón, que hacen al peatón sentirse como que fue olvidado porque no hay la infraestructura correcta, y definitivamente tampoco hay otras opciones que sean igual de viables, donde no sintamos que necesitamos tener un carro para salir. También muchos nos quejamos de las motos, pero pocos se quejan de la falta de transporte público. Si hubiera más transporte público, habría menos gente con necesidad de buscar alternativas más baratas que un carro, como una moto. Y pues todo es una cadena que al final se va entrelazando un Se problema va con el acumulando otro. todo. Ujú, Y con esto, o sea, vemos, por ejemplo, el claro ejemplo de Guatemala. Y hay pues muchos ejemplos de grandes ciudades en las que sí están bien desarrolladas, bien planeadas. Por ejemplo, Ámsterdam, por ejemplo, Copenhague. Copenhague es una de ujú, las ciudades que más se pone en alto porque por lo bien planeada que está, pues ahí sí se puede caminar muy bien, se pueden usar bicis ujú. perfectamente. Y así hay muchos ejemplos más. Pero también uno pensaría, bueno, pero eso solo en Europa, es solo en el otro lado del mundo. Pero no es cierto. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay muchas ciudades donde el transporte público, entre otros aspectos que hacen a una ciudad muy buena, están muy bien desarrollados. Como en Ciudad de México, como en Buenos Aires, como en Santiago de Chile, que el transporte público sí es Eficiente hasta cierto eficiente y punto. es utilizado, es un gran medio y es
la forma incluso más rápida de moverse de un lugar a otro. Y también con esto no queremos como romantizar al transporte público, porque sabemos que muchas veces pues tiene sus fallos, ¿no? Si está diluviando, pues quién no va a preferir ir en la comodidad de su carro a ir en un transporte público. Entendemos que también tienen sus altos y sus bajos, pero es una parte vital para que una ciudad pueda proveer realmente esa comodidad hasta cierto punto a sus habitantes, para que no sientan que tengan que utilizar un carro para poder movilizarse de forma segura y rápida. Otro aspecto que pues se complementa con el transporte y con todo lo que hemos hablado es que las distancias sean, pues no sé si decir cortas, pero que todo esté en un radio alcanzable. Es el término que se conoce como las ciudades de 15 minutos, que ha cobrado bastante fama, relevancia tal vez. Que diseñar una ciudad donde todo queda al alcance a 15 minutos, ya sea caminando o en bicicleta. Entonces no habría ninguna necesidad de ir en carro. Uno puede llegar, tiene tanto como atención médica, como el supermercado, como pues entretenimiento, educación. Todo lo tiene al alcance de manera que no tiene que estarse movilizando, generando tráfico, pues gastando más recursos por algo que uno podría tener al alcance. Y con esto viene otra problemática que, pues, si todos vivimos encerrados en nuestros carros, si todos estamos en el tráfico parados y estamos desesperados y pues nos caen mal las motos que pasan a nuestro lado, todo eso evita que hasta cierto punto convivamos los unos con los otros. Es decir, si yo voy caminando de aquí al supermercado, me voy a encontrar mucha gente, seguramente más de alguien. A los vecinos. Les puedo decir buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes. Llego al supermercado y pues en eso hay mucha interacción humana. Si hacemos ese mismo recorrido, pero en carro, agarramos el carro, nos vamos al supermercado, hacemos nuestras compras, volvemos al carro y a la casa, pues casi no interactuamos con nadie y eso crea también una alienación. Como aislamiento. Aislamiento, sí. Hay menos participación ciudadana, o sea, se respira menos la ciudad, o sea, menos interacción entre la gente. Menos comunidad. Genera menos comunidad. Y bueno, con eso también quería mencionar otro de los grandes problemas, que cada día vemos de, ahorita en este terreno que tengo a la par de mi casa van a construir un nuevo centro comercial. Ahora aquí están expandiendo tal centro comercial. En el acá van a construirle un segundo piso a ese centro comercial. Y cada vez se construyen más centros comerciales, pero no es más centros comerciales lo que necesitamos, no es ir a consumir, ir a gastar lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala tenemos muy pocos parques, muy pocos espacios naturales donde uno pueda ir y decir, voy a ir acá a tener un día de campo, a tener un picnic, voy a ir a comer ahí con mi familia, por ejemplo. No tenemos estos espacios, no tenemos estos parques. ¿Y por qué cada vez más ocupamos este espacio para centros comerciales o para, qué sé yo, nuevos negocios, nuevas industrias que podrían ser ocupados para espacios de recreamiento, para espacios donde se pueda, de recreación, donde pueda haber una comunidad? Sí, al final creo que es todo en cuanto a cómo es nuestra cultura de entretenimiento. Si nuestro entretenimiento es ir a comprar ropa y después regresar a casa y salir a almorzar, pues claro que todos nos entretenemos yendo a almorzar, tener una buena comida, pero también hay que pensar en otras formas de entretención y entretenimiento y otras formas de pasar nuestro tiempo, que bueno, de nuevo, todas estas están involucradas en tener un carro. Así es. Bueno, entonces también con este episodio queremos hacerles pues no sé si un llamado, pero tal vez un cuestionamiento y poner en palabras cosas que pues creo que todos pensamos en nuestro día a día cuando vamos a estudiar, cuando salimos con nuestros amigos, cuando solo tenemos que ir a comprar una cosa rápida y nos quedamos atascados en el tráfico. Entonces es bueno ponerle palabras y hacerlo visible realmente, porque todos sabemos que al menos esta ciudad pues no es la ideal. ¿Cuántas personas no desean salir de esta ciudad por la, no sé si decirlo, como mala calidad de vida que da? Por lo apretados que estamos. Lo apretados, lo infelices muchas veces. Insatisfechos. Insatisfechos, ajá. Entonces, pues, yo creo que ese es como el motivo de este episodio en sí. También ver que esta no es la única manera. Hay formas diferentes en las que podemos hacer las cosas. Así es, y con esto también, incluso
la ciudad en la que vivimos puede cambiar totalmente nuestro estado del ánimo, Ujú. cómo vivimos, nuestra salud mental incluso, pues también la física, porque pues si tenemos una ciudad pues muy segura donde hay buenas aceras, pues la gente puede ir caminando a todos lados y la gente se mantiene bien, saludable. Activa. Mientras que si nos pasamos 3 horas encerrados en el tráfico porque había mucho tráfico, de ida y de regreso a nuestras casas, pues nos la pasamos sentados, nos la pasamos frustrados por el tráfico que hay y eso va teniendo un impacto en nuestra salud mental. Ujú. Bueno, también como dinámica, tú de el espacio donde vives o de la ciudad donde estás, ¿cuáles dirías que son los puntos fuertes y puntos que definitivamente necesitan mejorar? Específicamente tal vez de tu zona. O bueno, Bueno, lo dejo libre. pues que por ejemplo, otro ejemplo, o sea, de lo negativo, es que yo para mi casa me hago mucha cola porque para mi casa es camino de camiones, de muchos Es una camiones zona industrial. que transportan cargas. Y también, tengo muchas industrias cerca de la par Ujú. mía que también generan una contaminación pues, que poco a poco siento que han afectado mi salud también. Y, pues, puntos fuertes es difícil encontrar, Ok. pero hay ciertas cosas que quedan a una distancia caminable que uno dice, bueno, sí puedo ir para allá caminando, Ujú. pero contadas. Ok. ¿Y tú? Bueno, yo específicamente he vivido tanto dentro como fuera de la ciudad, entonces creo que tengo un buen punto de comparación para ambas. Por ejemplo, cuando he vivido fuera de la ciudad, sí, definitivamente algo que yo valoro muchísimo es que justamente pues tengo muchísimas cosas al alcance, a un alcance caminable. Es decir, puedo ir al supermercado si quiero, puedo ir a algún parque si quisiera también. A comer a algún restaurante, pues definitivamente las opciones son limitadas y si se quiere ir más lejos, pues ya habría que tomar otro tipo de transporte, pero todo se siente caminable, se siente pues hasta cierto punto un sentido de comunidad, saludar a veces a la gente, entonces eso yo lo valoro muchísimo. Y no solamente por el hecho de poder caminar, sino justamente por lo que eso implica en la salud mental de uno, poder salir, sentir el aire en la cara, mover las piernas un rato, llegar hasta nuestro destino y al regresar sentirse satisfecho por haberlo hecho porque también representó hasta cierto punto una actividad física. Es un punto muy bueno de vivir fuera de la ciudad y dentro de la ciudad, pues sí, definitivamente el mayor problema es el tener que agarrar el carro para tener que ir a muchos lados, al menos en mi caso, donde yo estaba, tener que tomar el carro para hacer muchas cosas, que todo estaba a veces muy centralizado. Entonces no, si yo quería ir a un sitio específico, tenía que moverme bastante distancia en lugar de tener una opción similar cerca mía. Entonces siento que esas son pues las comparativas que yo he tenido como de primera mano de vivir tanto dentro como fuera de la ciudad. Sí, tú tienes los dos puntos de vista. Ujú, sí. Sí, y claramente que ambas tienen pues sus pros y sus contras, ¿no? La ciudad tiene muchísimas más opciones que un lugar fuera de la ciudad te puede ofrecer. Y con esto también queremos invitarlos a ustedes a la reflexión y que piensen, o sea, cuáles son los puntos fuertes, qué es lo que les gusta de vivir en la ciudad en la que viven y qué cosas creen que deberían de mejorar, o sea, qué cosas dicen ustedes, esto no puede ser así, esto deberían de cambiarlo, esto deberían de mejorarlo, deberían de Ujú, quitarlo, por ejemplo. O sea, qué es lo que hace a su ciudad buena y qué es lo que la hace no tan buena, por ujú. ejemplo. Sí, ¿cuáles son los puntos a mejorar? Porque al final del día, eh, yo creo que las ciudades también tienen como el objetivo de tener a sus habitantes felices, que se sientan satisfechos en su ciudad, porque pues es el lugar donde viven, donde pasan su día a día. Y pues qué mejor, ¿no? Que nos la pasemos contentos, nos las pasemos relajados, que no vivamos con el estrés a tope porque tenemos que madrugar para llegar a nuestro destino o si no, no llegamos, que podamos sentirnos seguros. Entonces, al final de eso, todas esas son las cosas que yo creo que a nuestro parecer tendría que evocarnos una ciudad y lamentablemente en muchas de las ciudades no es así. No se cumple. Entonces sí, los queremos llamar a la reflexión, que ustedes piensen qué les gusta y qué no de su ciudad. Tal vez a ustedes les gusta mucho ir a centros comerciales, tal vez es su forma de entretenimiento de fin de semana favorito, pero también podríamos reflexionar por qué es así.
si es porque no tienen otras opciones, si es porque es los que les queda más cerca, o si realmente disfrutan ir a comprar y usar su dinero para conseguir nueva ropa, no sé. O si es por la falta de alternativas, porque no se puede, porque no hay otra opción, porque uno dice, ¿qué hago este fin de semana? Bueno, pues salgo a lo que tenga aquí cerca, pero las opciones nunca es ir a un parque o ir a algún festival o algo así, porque no se da esto. Bueno, y supongo que también podría ser un llamado a la atención, no a la atención, pero pues para ver qué están haciendo las autoridades por nosotros. Para las autoridades que nos escuchan. Para todos los alcaldes que tenemos aquí en nuestro público, ¿qué están haciendo ellos por nosotros? ¿Están poniendo aceras buenas o no? ¿Están reparando algunos caminos para que haya menos hoyos? ¿Están poniendo ciclovías que no sean solo un pedazo de calle pintada, sino que se sienta prioritario? También creo que como ciudadanos tenemos el poder de exigir estas cosas si queremos vivir en una ciudad así. Así es. Y con esto vamos terminando el episodio del día de hoy. Un episodio serio, algo serio. Sí, algo serio. Llamando a la atención. Al público. Y a las autoridades que nos escuchan. Al llamado ciudadano. Al llamado ciudadano. Pero si les queremos dejar con esto, ustedes piensen a su alrededor qué tienen, qué les gustaría tener. Yo creo que muchos nos van a responder como lugares a donde caminar o un parque donde puedo ir a sentarme. Transporte público. Transporte público. Y si lo tenemos, pues definitivamente no es el mejor tampoco. Lo que uno quisiera. Lo que uno quisiera. Entonces, bueno, creo que ese era el objetivo de este episodio, el día de hoy. Que nos demos cuenta realmente del entorno en el que vivimos y que pues podamos ser más conscientes de cosas que nos gustaría en el futuro y que podemos hacer las cosas diferentes también si quisiéramos. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como uranio_mochila. Y pues compartan este episodio si les parece que es algo importante. Tema de actualidad. Como siempre. Como siempre, nosotros. Siempre relevantes. Y nada, compartan sus episodios favoritos con más gente para que nos escuchen. Recuerden que estamos en muchas plataformas de audio. Y pues recuerden que subimos episodios cuando podemos, cada 15 días. Esperamos que sí, los jueves a las 10 de la mañana. Ya se lo saben. Bueno, pues, adiós. Con esto los dejamos. Adiós.